Bueno, lo primero es que, como bien decía Víctor, hace algún tiempo que conversábamos sobre el marketing, yo decía que, en mi opinión personal, el marketing tiene dos ciencias sapienciales, ¿no? Una ciencia sapiencial es una ciencia que es ciencia fundamento, no ciencia que es la base de otra ciencia, ¿no? Y entonces decía yo que una de las ciencias sapienciales del marketing es la antropología. La antropología, como saben ustedes, es la ciencia que estudia al hombre. Y es evidente, ¿no? Si el marketing es el intento por satisfacer necesidades de la persona, la pregunta primera habría que hacerse es quién es la persona, ¿no? Y por lo tanto, pues el recurrir a la antropología sería una cosa natural en el marketing, ¿no? Por tanto, una ciencia sapiencial eh, para el marketing, la antropología, ¿no? Eh, por otro lado, eh, había dicho yo las matemáticas, ¿no? Porque efectivamente siempre yo hago esta crítica a toda la gente que intenta hacer marketing y no sabe calcular el punto de equilibrio o no sabe calcular, pues, no sé, el margen de contribución y por lo tanto se queda en puros colores y diseños, ¿no? Y el marketing es mucho más que eso, ¿no? Hay que ser sostenible y una de las razones de la sostenibilidad es justamente conocer perfectamente las bases matemáticas de todo esto, ¿no? Entonces, antropología y marketing. Cuando Víctor me propuso esta presentación, pues hablábamos de los fundamentos antropológicos y yo he querido titularla, como ustedes pueden ver ahora, ¿no? Las humanidades, que es algo todavía mucho más amplio, ¿no? En el mundo comercial. Entonces vamos a empezar, ¿no? Lo primero es que las humanidades son esas disciplinas, ¿no es cierto?, que giran en torno a la persona humana, ¿no? Al ser humano, ¿no? La literatura, la filosofía. eh, de hecho, en la Grecia antigua, ¿no? Se hablaba de ciencias liberales, ¿no? Porque solamente el hombre libre era la persona, pues, que estaba llamada digamos, a conocer estas ciencias, ¿no? Los esclavos no, pues los esclavos tenían que dedicarse, pues, a trabajar como esclavos, y en cambio el hombre libre era quien podía pensar, ¿no? Quien podía pensar en las cosas más profundas y en las cosas más importantes del ser humano, ¿no? La filosofía es una ciencia, digamos, de los primeros principios, ¿no? Cuando uno habla de filosofía, uno habla de aquellas cosas que explican todo lo demás, ¿no? El ser humano se asombra ante lo que va viendo, el ser humano se asombra pues ante, no sé, la maravilla del océano, ¿no? Quienes han tenido pues la oportunidad de pararse frente al océano y ver cómo vienen y van las olas y la regularidad y lo impresionante, ¿no? O quien ve las estrellas, ¿no? En una noche estrellada, imagínense ustedes en un día de campo, y entonces ven las estrellas y ven la maravilla del universo que desde aquí podemos contemplar, ¿no? Y entonces es impresionante, ¿no? O cuando alguien se pone a pensar cómo la Tierra no se acerca demasiado al Sol ni se aleja, sino que a través de lo que conocemos como un equilibrio dinámico, porque la Tierra está en movimiento, a través de un equilibrio dinámico está siempre pues a unas distancias que son las oportunas, de tal manera que no nos vemos afectados y siempre hay pues esta maravilla de las fuerzas de gravitación de las que hablaba Kepler en su momento, ¿no? Entonces todo esto nos alucina, ¿no? El ser humano se ve siempre sorprendido, ¿no? Aquella persona que se sorprende por las cosas, ¿no? Por las cosas que aparentemente son simples, ¿no? Un capullo que luego se vuelve una mariposa, ¿no? Y entonces uno se admira ante esas cosas impresionantes, ¿no? O por ejemplo en la estructura de un gato, ¿no? Uno agarra un gato, lo tira y el gato cae de pie, ¿no? Pero si uno se pone a ver un gato, dice, es una máquina perfecta, ¿no? Es impresionante. Y no solo un gato, ¿no? Sino una mosca que ya no es tan como atractivo acariciar una mosca como cuando uno acaricia una mascota, ¿no? Pero una mascota es una criatura perfecta, ¿no? Tiene unas perfecciones muy interesantes, ¿no? Entonces, todo este digamos, esta sorpresa, ¿no? Esta admiración que tiene el hombre ante las cosas, son el origen de la filosofía, ¿no? El hombre se pregunta, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué es así esto? ¿No? ¿Cuál es el origen de todo aquello? ¿No? Es muy interesante, ¿no? La filosofía en el fondo siempre versa de tres grandes temas, ¿no? El primer gran tema es el mundo y lo que nos rodea, ¿no? Yo he estado dando algunos ejemplos del mundo y lo que nos rodea, ¿no? Las estrellas, el mar, los gatos, las moscas,
los piojos, no lo sé, las hormigas, ¿no? Es impresionante, ¿no? Las colmenas de abejas, o sea, el mundo es siempre admirable, ¿no? Y la filosofía se admira ante el mundo, el filósofo, y empieza a pensar, oye, ¿qué cosa origina todo esto, ¿no? Eh, el segundo tema del que versa la filosofía es sobre Dios, ¿no? ¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? ¿No? Todo esto pues es parte del esfuerzo que tiene la filosofía, ¿no? Y el tercer tema precisamente es el hombre, ¿no? El hombre y su gran misterio, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿No? ¿Qué es el hombre? El marketing intenta satisfacer necesidades, decíamos al principio, y por lo tanto, pues, el marketing tiene que entender quién es la persona humana y quién es el hombre, ¿no? Es muy interesante, por esto de las humanidades, no hay que despreciarlas, ¿no? Se dice del hombre culto, de aquel que conoce de humanidades, ¿no? De aquel que, pongo un ejemplo en concreto, ¿no? De un personaje que ustedes saben que a mí me gusta mucho, que es Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés es un personaje muy interesante de la historia universal, conquistador de México, para mí un ejemplo de líder y de muchas, diríamos el día de hoy, de muchas competencias, ¿no? De muchos skills, de muchas habilidades que ha de tener un directivo, ¿no? Pero este Hernán Cortés era un tipo que además había pasado por la Universidad de Salamanca, ¿no? Y decían los que le conocían como para decir que era un hombre culto, ¿no? Que cuando le hablaban en latín, respondía en latín, ¿no? Porque el latín era como el idioma de la gente culta, universal, ¿no? Y hasta no hace mucho lo ha venido siendo, ¿no? Entonces, el tema de las humanidades, el tema de entender la filosofía, el tema de tener un fundamento a las cosas que hacemos es muy interesante, ¿no? Luego hablaremos un poco de algunas cosas, pero quería empezar estos primeros minutos con esta definición que nos trae la RAE, ¿no? Bueno, muy bien. Ya habíamos comentado este concepto que yo les explicaba, ¿no? De por qué la antropología y las matemáticas son ciencias sapienciales para el marketing, en general para el mundo comercial, porque el mundo comercial es el intento, pues, de que la gente eh, satisfaga sus necesidades, ¿no? Se cumplan los deseos, ¿no? Pero satisfagan sus necesidades haciendo de la persona humana una mejor persona, ¿no? No me interesa a mí que la persona humana empeore, ¿no? Sino al revés, que la persona humana mejore. Cuando yo le vendo un producto, cuando yo le doy un servicio, lo que me interesa es que el ser humano sea cada vez mejor persona, ¿no? Y entonces aquí viene un punto bien interesante, porque si uno no conociera de humanidades, si no tuviéramos un mínimo de antropología, ¿no? De esta ciencia que estudia la persona humana, la pregunta es, ¿qué haríamos? ¿No? Y pongo algunos ejemplos en concreto, ¿no? Hay un libro bien interesante que se llama Compradicción, ¿no? Yo se los mencionaba creo que también en este foro hace algún tiempo, ¿no? Compradicción es un libro de un señor que se llama Lindstrom, muy famoso por el tema de el neuromarketing, ¿no? Y el subtítulo del libro se llama Biology, ¿no? Esto de la mezcla entre buy de comprar y biology de biología, ¿no? El tema que en el fondo, ¿no? Del que en el fondo trata este libro es cómo podemos utilizar cosas en la naturaleza humana que favorecen a las ventas, ¿no? Lo cual parece ser muy interesante, ¿no? Y entonces ponemos un ejemplo burdo, ¿no? Un ejemplo grosero de una persona que dice, imagínense ustedes, que para que entren a mi restaurante voy a poner pues una chica con una minifalda mini, ultra mini, ¿no? Y un escote así impresionante, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué está buscando esta persona, no? ¿Qué está haciendo esta persona, no? ¿A qué está apelando esta persona, no? Eh, o, por ejemplo, piensen ustedes en una persona que eh, propone algo que en realidad la gente estimula, ¿no es cierto?, algo, de tal manera que en realidad lo que estamos haciendo es transgredir el límite de la satisfacción de necesidades y pasar al mundo de la manipulación, ¿no? A mí me interesa que tú me compres, yo te manipulo para que lo hagas, ¿no? Y entonces voy a instigar en ti, voy a encender en ti, ¿no es cierto?, algo que tú en realidad no necesitas, por ejemplo, ¿no? Es bien interesante todo esto porque, claro, el mundo de comercial no pretende hacer de la persona una peor persona, ¿no? Pero el que se plantea hacer algo así está convirtiéndose en una mala persona, ¿no? Como el que pone una mujer mal vestida en la puerta de un restaurante pensando que así va a atraer. Cuando digo restaurante digo cualquier servicio, ¿no?
ejemplos creo que todos hemos visto por las calles, ¿no? Y es un error total, ¿no? Porque en primer lugar la mujer es un ser humano y no es un objeto de observación, ¿no? Ni de manipulación, como tampoco lo es el hombre, ¿no? Y es pues ridículo intentar atraer clientes haciendo eso, ¿no? Sin embargo, hay gente que piensa así, ¿no? Seguramente esa persona pues de humanidades no sabe nada, ¿no? Las humanidades justamente te plantean este límite, ¿no? La ética es una ciencia muy potente dentro de las humanidades, ¿no? Es la llamada ciencia de la felicidad, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Porque a veces la gente cuando piensa en la ética moderna, en el compliance, ¿no? Que ahora está de moda, incluso la traducción de compliance, ¿no? ¿Qué es compliance? Aquellas cosas que tienen que ser de obligatorio cumplimiento, ¿no? Aquellas cosas que han de ser cumplidas, ¿no? Y entonces se plantea una ética, hablando en términos así del derecho, ¿no? Una ética positiva, ¿no? Cuando uno dice positivo, en el mundo del derecho está hablando de escrita la ley, ¿no? Dicha la ley por escrito, por lo tanto positivamente está escrita una norma y la gente piensa que el compliance es pues simplemente darle a la gente, o la ética y el compliance se reducen a esto, a dar normas, ¿no? Y sabemos nosotros que no es así, pues no, porque las normas no frenan, ¿no? A nadie, ¿no? Si no, aunque hay el derecho penal en el Perú, no habrían violadores, ¿no? Y los hay, ¿no? No habrían delincuentes y los hay. Las normas no frenan, ¿no? En cambio, lo que hace feliz al hombre es hacer lo que hace que su naturaleza se despliegue completamente, ¿no? Entonces, todo este mundo de las humanidades, pretendo yo en estos pequeños minutos, ¿no? Abarca, ¿no? Y comprende, ¿no es cierto? Envuelve, vamos a decir de esta manera, al mundo comercial, de tal manera que tanto el que propone cosas en el mundo comercial como el que recibe cosas es beneficiado realmente, ¿no? Porque el que propone cosas está pensando en el bien de la otra persona y el que recibe cosas está auténticamente siendo mejor persona en la medida que satisface sus necesidades, ¿no? Satisfacer las necesidades significa crecer como persona, ¿no? El que no satisface una necesidad queda como que limitado, ¿no? Lo digo de otra manera, son ahora las 4:30 por la generosidad de ustedes que han ingresado más temprano de lo que estaba previsto. Eh, y si no hubiéramos almorzado, estaríamos ahora mal, ¿no? Y de hecho el que no ha almorzado en esta presentación, pues seguramente está que se muere de hambre, ¿no? Y el estómago está crujiendo y no es el mismo, le falta energía, ¿no? Entonces, en la medida que satisfaga esa necesidad tan elemental de alimentarse, es mejor persona, ¿no? ¿Por qué es mejor persona? Porque ahora tiene la energía suficiente para continuar, ¿no? Para seguir adelante. En el extremo, si no comiera, se muere, ¿no? En cambio, cuando come lo que es correcto, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene una vida mejor, ¿no? Es mejor persona. Entonces, cuando decimos mejor persona, no digo personas buenitas, ¿no? Me refiero al despliegue de la naturaleza humana, ¿no? Eh, y ese despliegue de la naturaleza humana, el marketing intenta ayudar, ¿no? A través de productos y servicios que hacen que las personas sean mejores, ¿no? Pero para esto, pues tenemos que entender perfectamente qué cosa es la persona, insisto, y tenemos que darnos cuenta de que si yo, por ejemplo, pongo una persona eh, como si fuera un objeto, ¿no? No le estoy haciendo un bien a esa persona, la estoy usando como si fuera un objeto de tirar y botar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un lapicero, ¿no? Fíjate que tú miras a tu lapicero eh, y, y le dices, te he usado, ¿no? Entonces tu lapicero se sentiría, si pudiera tu lapicero responderte, te dice, gracias por usarme, ¿no? Úsame más, ¿no? Quiero que me uses hasta el final, ¿no? Hasta que ya no dé más y la tinta se agote y si es que soy recargable, recárgame y sígueme usando, ¿no? Eso diría un lapicero, un buen lapicero, ¿no? Porque para eso existe el lapicero, para ser usado hasta que se agote, ¿no? El ser humano no. Si alguno tiene un enamorado, la esposa, imagínate que te paras frente a tu enamorada y le digas, te he usado, ¿no? A ver, vas a ver lo que te va a responder, ¿no? Los seres humanos no se usan, ¿no? Los seres humanos no son cosas. Ya, claro, pero este concepto hay que entenderlo en el fondo para actuar en consecuencia, ¿no? Las humanidades tienen que inundar, ¿no es cierto?, el mundo comercial, de tal manera que nosotros cuando actuemos nos demos cuenta que la persona tiene una categoría suprema, ¿no?
Y esa categoría suprema, en el marketing se habla del segmento, ¿no? De conjunto de personas que tienen características más o menos homogéneas, ¿no? Y uno segmenta precisamente para poder atender a un grupo que más o menos se parezca, ¿no? Pero nunca tenemos que perder de vista que el ser humano es único, es irrepetible, no hay dos iguales, ¿no? Y por lo tanto, como es único y es irrepetible, otra vez las humanidades, ¿no? Estos conceptos que en el fondo tienen que estar siempre presentes, ¿no? Eh, Ahora está muy de moda el relativismo, que es una forma de pensamiento según la cual, mira, todo da igual, ¿no? Lo que tú digas, muy bien, y se escucha con frecuencia decir a la gente, ¿no? Esa es tu verdad, ¿no? Y por otro lado, la gente dice, esa es mi verdad, ¿no? Y entonces la verdad se reduce a lo que yo creo de algo y lo que tú crees, y por lo tanto, mira, y entonces aparece la palabra mal usada, la tolerancia en su sentido mal usado, ¿no? Está de moda, ¿no? Todo el mundo escribe, pero hay que ser tolerantes, ¿no? ¿Por qué en su sentido mal usado? Porque la palabra tolerante significa permitir lo malo, ¿no? Es decir, yo permito algo que es malo, tolero, en atención a algo mejor, ¿no? Porque hay alguna razón de fondo que permite, oye, tolero esto, ¿no? Esto que está mal. Pero se tolera lo malo, ¿no? No se tolera lo bueno, ¿no? Lo bueno se promueve, ¿no? Entonces, claro, cuando se usa mal la palabra tolerancia, se usa en este sentido relativista de la vida, ¿no? Mira, esa es tu verdad y mi verdad. En cambio, si acudimos al pensamiento de los clásicos, ¿no? Cuando digo los clásicos, estoy hablando pues de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, ¿no? Y muchos, por supuesto, filósofos que han seguido hacia adelante con ese pensamiento, ¿no? Como hasta nuestros días hay gente que tiene claridad en estas ideas, ¿no? Los clásicos decían que ¿qué cosa es la verdad? Ante la pregunta de ¿qué es la verdad? ¿No? La respuesta es la verdad es la realidad. La verdad es lo que es independientemente de lo que a mí me parece que fuera, ¿no? Entonces, no puedo pretender definir lo que es la realidad, ¿no? La realidad es la verdad, ¿no? La verdad es la realidad, es lo que es, ¿no? Eh, lo digo de otra manera. Si, si, si una persona quisiera juzgarte a ti por tu aspecto físico, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ya ustedes tienen frente a sus pantallas, ¿no? Una persona que ya está medio peladito, ¿no? Que usa lentes, ¿no? Y que tiene aún algunas heridas, algunas cicatrices del acné de chiquillo, ¿no? Este, entonces, claro, esa es la apariencia externa de un ser humano, ¿no? Esa es la cáscara, la epidermis, ¿no? Pero una persona es su apariencia o una persona es más profunda o es algo más potente que su apariencia, ¿no? Tú eres lo que pareces o eres algo más profundo, ¿no? Claro, esta concepción es importante, ¿no? Porque en el mundo del relativismo, la gente tiende, ¿no es cierto?, tiende a ver solo lo exterior, ¿no? La gente está en este pensamiento relativista, ¿no? Lo importante es la apariencia, ¿no? El aparecer, ¿no? En cambio, el ser se deja a un costado, ¿no? Y entonces ustedes ven, por ejemplo, en las revistas, ¿no? El típico ejecutivo, ¿no? Ya no usa corbata, un blazer potente, figurita, ¿no? El ejecutivo gordo no existe en ese mundo relativista, ¿no? Aquí José Santillán decía, las apariencias engañan, ¿no? Es verdad, pues hay gente que, hay un refrán muy antiguo que dice, ¿no? Por fuera flores y por dentro temblores, ¿no? Pero miren esto, ¿no? Está de moda. Entonces, el mundo comercial tiene pues que dar un giro, ¿no? Y tiene que decir un momento, ¿no? Yo no puedo vivir de una apariencia, ¿no? A mí me fastidia cuando hay gente que dice, este producto no se vende, es que es un producto muy malo, dicen, ¿no? Sí, pues nos salió fallado, ¿no? Bueno, trae al marketero, tráete al de marketing para ver qué, ¿no? ¿Qué campaña hace, ¿no? Y en el fondo, ¿qué está diciendo? Vamos a ver cómo engañamos a la gente para venderle, ¿no? Entonces, la realidad queremos trastocarla en una apariencia, ¿no? De algo bonito, ¿no? Y por lo tanto, aflora en vez de la autenticidad,
aflora un sentimentalismo exacerbado, ¿no? Un sentimentalismo absurdo, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, el caso, ¿no?, de un famoso hombre de la televisión que resulta que quiere ser mamá y papá, ¿no? Y su pareja también es un hombre y entonces tienen un par de niños y quieren inscribirlos en el registro civil del Perú y el Perú no se los permite, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuál es el argumento en el fondo, no? No, es que yo quiero hacer esto. ¿Y por qué quieres hacerlo? Porque estoy dando amor. Sí, pero además tengo derecho a tener un hijo, ¿no? Y tengo derecho a... Y entonces aflora un sentimiento detrás de todo esto impresionante, en el que la gente pues se siente así como, ¿no? Porque es muy bonito, ¿no? Hablar del amor, ¿no? Hablar de los hijos, ¿no? De que yo cuido, el padre no es el que engendra, sino el que cría, dice esta persona, ¿no? Porque alguien le reclamaba y le decía, oye, y aquella madre en cuyo vientre estuvo ese niño 9 meses, ¿por qué no le damos la potestad de esa madre de decir ahora, no es que esa madre por un contrato decidió renunciar a todo, ¿no? Y es impresionante. O sea, la realidad volcarla, ¿no? Y trastocarla, ¿no? Eh, de una manera impresionante. De verdad que es una cosa muy curiosa lo que pasa en este mundo moderno, porque lo que parece ser que era absolutamente claro, ahora ya no es tan claro, ¿no? Y la gente pues vive en un mundo como que confuso, ¿no? Eh, entonces, la verdad es la realidad. La verdad no es lo que a mí me parece, ¿no? Lo que sí puede ocurrir, y creo que alguna vez lo he comentado con ustedes, es lo siguiente, ¿no? Si yo estoy parado de un lado, ¿no?, y veo un edificio enorme, a lo mejor pues yo voy a ver ese lado del edificio, ¿no? Si otra persona está parado del otro lado del edificio, cuando vea el edificio verá otro lado distinto. Entonces, ante la pregunta, ¿qué cosa es lo que estás viendo?, ambos observadores describirán lo que ven, ¿no? Y entonces un ignorante, ¿qué cosa es lo que plantea? Y dice, ah, mira, esa es tu verdad y esa es la verdad del otro. Vivamos felices, tu verdad y mi verdad, ¿no? En cambio, una persona racional, una persona con un mínimo sentido de la realidad, diría, oye, un momento, lo que ocurre es que estas dos personas están viendo dos lados, dos aspectos de una misma realidad. Lo que deben hacer es conversar de tal manera que ambos crezcan en el conocimiento de la realidad, crezcan en el conocimiento de la verdad, están intentando descubrir la verdad de las cosas, ¿no? Es decir, cuando una persona intenta ver un lado y el otro, ¿no es cierto? Cuando tú conversas con alguien que piensa distinto que tú, entonces hay que preguntarle por qué piensa así, ¿no? Y abrir la mente para entender, ¿no? Abrir la mente para entender. Pero cuando tú abres la mente para entender, entonces a lo mejor estás creciendo en el conocimiento de la realidad, ¿no? Y esto es lo importante, no es reducir la verdad a mi verdad y tu verdad y quedemos aislados, ¿no? No, no, es al revés, ¿no? Porque es posible que en ese intercambio descubra la otra persona que estaba en un error, o tú descubras que estabas en un error, ¿no? O descubran ambos que ninguno está en un error, sino que están completando el conocimiento de una realidad más grande, ¿no? Entonces, esta apertura es la que tenemos que tener, ¿no? Y esto es un open mind distinto del open mind que nos plantea la sociedad moderna, ¿no? Este open mind que yo les planteo a ustedes, ¿no? Efectivamente hay que tener mente abierta para poder descubrir una realidad más potente, pero ¿cuál realidad? La que es, no la que yo quiero que sea, ¿no? Yo me siento bien así, por tanto quiero que sea así. Eso es absurdo, ¿no? Eh, otro aspecto importantísimo del mundo comercial, ¿no? Comunicar, ¿no? Sin la comunicación, ya en el mundo clásico del marketing no había una P de promoción, ¿no? Dentro de la P de promoción había una serie de elementos, uno de ellos la publicidad, ¿no? Eh, y efectivamente, ¿no? Esta frase es una frase de Aristóteles, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Es una frase redonda, potente, ¿no? Efectivamente, pues nadie ama lo que no conoce, ¿no? Del mismo modo que nadie odia lo que no conoce, ¿no? Salvo pues cuando especialmente las niñas, ¿no? Los niños también, pero las niñas más, ¿no? Entonces es un tema pues de psicología simplemente, ¿no? No de sexismo ni nada, ¿no? Cuando la niña está molesta con una amiga y dice, no te juntes con ella, ¿no?
¿Por qué? Porque yo la odio, tienes que odiarla tú también, ¿no? Y entonces ya se juntan las dos y odian en común a una tercera, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? Pero es porque hay un nivel de madurez que luego a un momento se supera y la gente dice, oye, no puedo odiar a alguien porque tú, no me puede caer mal a alguien que no conozco. Nadie ama lo que no conoce, nadie odia lo que no conoce, ¿no? Otra vez acudimos, ¿no es cierto?, al mundo de las humanidades para ver cómo en el mundo comercial, ¿no? Si no apelamos a las humanidades, pues estamos equivocados, ¿no? Nadie ama lo que no conoce, nos dice Aristóteles, y por lo tanto, cuando tenemos un emprendimiento, tenemos que darlo a conocer, ¿no? Y darlo a conocer de la mejor manera, ¿no? Darlo a conocer de diversas formas, ¿no? Generando que se pruebe, generando el uso, mandando pues un tutorial, ¿no? Haciendo que algún influencer use lo que yo quiera, es decir, no sé, de diversas maneras, ¿no? Hay tantas formas de hacer vivo lo que nosotros creemos que tiene que hacerse, ¿no? Pero es importante que entendamos esto, ¿no? Que el mundo del marketing otra vez acude a un fundamento de las humanidades para sacar adelante pues un tema tan importante como la comunicación, ¿no? Eh, el ser humano tiene inteligencia y tiene voluntad, ¿no? La inteligencia y la voluntad son dimensiones de la persona humana que no son dimensiones de orden material, ¿no? Es decir, tu inteligencia no radica en el cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano material, ¿no? ¿Recuerdan ustedes aquel experimento que se hizo de Albert Einstein, ¿no? Que se estudió su cerebro cuando murió y luego se descubrió al cabo de un tiempo que era un cerebro común y corriente, no como el de cualquier vendedor de papas, diríamos, ¿no es cierto?, ¿no? Con el respeto a los vendedores de papas, ¿no? Que son gente muy inteligente, ¿no? Pero, digamos, si era un cerebro común y corriente, no era, pues, no tenía nada en particular, ¿no? Eh, es que la inteligencia de Einstein no estaba en el cerebro, ¿no? Si creyéramos nosotros que la inteligencia de una persona humana estuviera en el cerebro, ¿no? Entonces, Dios no podría existir, ¿no? Porque Dios no tiene cerebro, no tiene cuerpo, ¿no? Los ángeles, que son criaturas que existen, que son inteligentes, pues no creeríamos que no existan, ¿no? No existieran porque o no podrían ser inteligentes en la medida que no tienen cuerpo, ¿no? Si no tienen cerebro, ¿no? Lo mismo que el amor, ¿no? No podrían amar porque no tienen el músculo del corazón. El corazón es un músculo que hace sístole y diástole. Sístole y diástole es una acción que no es libre, ¿no? Concéntrate, concéntrate, cierra los ojos y di, no voy a permitir que mi corazón haga sístole y diástole. Y te quedarás 3 días ahí intentando y tu corazón seguirá latiendo, ¿no? Es decir, no hay ejercicio, ¿no?, que tú puedas hacer de tal manera que impidas que tu sangre vaya recorriendo tu cuerpo, ¿no? Es decir, está en la naturaleza de la persona, es algo material, ¿no? Es algo que está en ese músculo del corazón, ¿no? Pero el amor no, pues el amor no está en el músculo del corazón, ¿no? La inteligencia es la capacidad del hombre que te hace buscar la verdad. La inteligencia busca lo verdadero. Y la voluntad es la capacidad del hombre que le hace buscar lo bueno y despreciar lo malo, ¿no? Por eso que la voluntad ama o desprecia, odia, ¿no? La inteligencia no ama ni desprecia, simplemente te presenta las cosas, ¿no? Para poner un ejemplo tonto, imagínense un niño que quisiera conseguir una enamorada, ¿no? La inteligencia, ¿cómo actuaría, no? Le presentaría las opciones, ¿no? La inteligencia describe, penetra, conoce, ¿no? Eh, por eso que Aristóteles hablaba de penetrar con la luz de la razón las cosas, ¿no? Conocer las cosas, ¿no? Mientras que la voluntad es quien se aferra a algo, ¿no? O sea, oye, esto es lo mejor, esto es lo bueno para mí, ¿no? Y por eso la voluntad busca lo bueno, ¿no? El ser humano se puede confundir y puede pensar que hay cosas que son buenas para él cuando en realidad no son buenas, ¿no? Porque le causan colesterol o le causan un daño material, ¿no? O le causan una adicción, ¿no? Por eso que es bueno ponernos a pensar, oye, ¿qué cosa es lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? ¿Esto es bueno, ¿no? ¿Y por qué tengo que pensar en que sea bueno? Porque de esa manera estoy ayudando realmente a la persona, ¿no? Que es mi cliente, ¿no? Voy a ganar plata con esa persona. Pero ¿cómo quiero ganar plata? ¿Haciéndole daño o no? Si no tuviera esta potencia de las humanidades detrás mío, probablemente me diera igual, ¿no?
eh, en fin. Todas las cosas tienen pues cosas que son bellas, ¿no? Para decirlo de otra manera, siempre hay algo bello detrás de las cosas, ¿no? Eh, yo recuerdo hace algunos años, en mi casa nosotros somos 6 hermanos, mis 3 hermanas mujeres son las mayores y los 3 hombres somos los últimos, ¿no? Y recuerdo a una de mis hermanas decir, los hombres son unos tontos. Y nosotros que éramos más chicos volteábamos a decir, ¿por qué, no? Y ella decía, es que no se dan cuenta que las mujeres nos enamoramos por el oído, decía, ¿no? Y a mí me causaba mucha gracia, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Qué dulce es para una mujer que un hombre pues le cante, ¿no? Que le diga cosas que son bonitas, ¿no? Que admire su belleza, ¿no? Que se dé cuenta de los detalles, ¿no? Que esté atento, ¿no? Y que lo diga, ¿no? Nos enamoramos por el oído, qué interesante, ¿no? Luego ya cuando uno estudia algo de psicología, se da cuenta pues que efectivamente, eh, a diferencia de los hombres, que somos medio burros en estas cosas y no prestamos atención a los detalles, las mujeres sí, pues, ¿no? Y por lo tanto escuchan y atienden y suspiran, ¿no? Suspiran, ¿por qué? Porque, oye, hay alguien que le dice una cosa que es buena, que es bonita, ¿no? Entonces, esto causa gracia, ¿no? Porque uno cuando piensa y dice, oye, mira, qué bien, ¿no? Porque si se enamoran, gracias a Dios que no se enamoran por los ojos, ¿no? Porque hay tanto feo en este mundo que no podría conseguir, pues, enamorada, ¿no? Y los hombres nos consolamos diciendo que el hombre es como el oso, ¿no? Mientras más feo, más hermoso, ¿no? Pero, ¿por qué digo todo esto, no? Porque, claro, en todas las cosas hay algo bello, ¿no? La belleza, ¿no? El pulcrum, en latín, ¿no? Es algo que es connatural a toda la cosa, a todo aquello que existe, ¿no? Siempre todo aquello que existe, aquello que es, tiene una perfección, una belleza que le es innata, ¿no? Todas las cosas tienen una bondad, ¿no? Una bondad en el sentido de que, oye, sirven para algo, son buenas, son útiles, ¿no? Y tienen una finalidad, tienen una unidad en su estructura, es decir, estas cosas trascienden a todo. Cuando digo trascienden, quiere decir que no son propias de uno, sino que es común, ¿no? O sea, es común a todos los seres que tengan algo de belleza, algo de bondad, algo de unidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos nosotros que pensar que cuando proponemos un servicio, ¿no? Que cuando proponemos algo, tenemos que pensar, pues, oye, tenemos que hacerle amable la vida a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos de tal manera que las personas vean, pues, esta belleza, esta bondad, esta unidad en las cosas que nosotros ofrecemos, ¿no? En los productos y los servicios, ¿no? Esta armonía, ¿no? Lo digo de otra manera para que ustedes, para aterrizar las cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo se nota cuando uno va a un restaurante y existe esta armonía en el conjunto, ¿no? El mozo sonríe, atiende con elegancia y amabilidad, ¿no? La comida está pero perfecta porque hay un cocinero allá haciendo las cosas bien, ¿no? Las papas están cortadas de una manera pues, espectacular, ¿no? Hay unos tipos de corte, ¿no? Juliana y no sé qué para las cebollas, ¿no? Y todo está cortado y puesto porque el ayudante del cocinero está contento haciendo su trabajo. Es decir, hay una armonía de tal manera que el producto y el servicio que se presenta tiene una belleza impresionante, ¿no? Esto es algo que tenemos que poder en el mundo comercial montar, ¿no? Eh, Qué terrible que los indicadores de satisfacción, ¿no? Y de, no sé, pues de buen clima laboral en el mundo comercial sean los peores, ¿no? Los que trabajamos en el área comercial es un vendedor que trabaja descontento, ¿no? Estas cosas pues hay que pensarlas, ¿no? Eh, Cuando uno no conoce de humanidades, entonces comete una serie de errores enormes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Existen en el mundo entero unos programas llamados programas de fidelización de clientes, ¿no? Miren qué palabra tan gruesa y tan bonita, ¿no? Fidelizar, ¿no? La fidelidad, ¿no? La fidelidad es algo muy potente, ¿no? Que te sea fiel, ¿no? Eh, claro, que alguien te sea fiel. ¿Qué tengo que hacer para que alguien me sea fiel, ¿no? Y entonces la ignorancia en el mundo de las humanidades y por lo tanto en cómo funciona el ser humano hace que la gente crea
que para que el cliente sea fiel tenga que regalarle yo cosas materiales, ¿no? Como si lo material estuviera en el orden de la fidelidad, ¿no? Si eres un cliente poco importante, pues te regalo al menos un lapicero, ¿no? Si eres un cliente más importante, te regalo un viaje a Miami. Siempre cosas materiales, ¿no? Te regalo pues un carro, ¿no? Hago un sorteo, con esto voy a fidelizar, ¿no? Qué interesante porque es como decirle a una persona, quiero que seas fiel a la empresa, ponte la camiseta, sé fiel, ¿no? Te voy a pagar $500 más. Es exactamente como que una persona pensara que por darle $50 a una mujer de la vida, esta mujer de la vida le va a ser fiel, ¿no? No, porque la mujer de la vida, pues una mujer que trabaja en este negocio terrible de la prostitución, en este oficio tan antiguo además, ¿no? Porque seguramente tiene una necesidad o lo que fuera, ¿no? Seguro si le das $50 más, lo agradece porque lo necesita. Precisamente es la razón por la que quizá digo, porque no todos, ¿no? Pero quizá está metida en ese negocio por esa razón, ¿no? Y lo agradece y claro, ¿no? Pero después va a serte fiel porque tú le des $50 más, o la fidelidad está en otro orden de asuntos, ¿no? Yo te soy fiel porque me das $100 más en el sueldo. ¿Qué cosa es lo que tú puedes recibir de mí si me aumentas el sueldo? Bueno, puedes recibir de mí que me quede mis horas, ¿no? Que intente hacer un poco más del trabajo que tú me mandabas antes porque ahora me has dado un poco más, ¿no? Pero que te sea fiel, ¿no? Que un cliente te sea fiel porque tú dices, voy a lanzar una campaña de fidelización de clientes, ¿no? Voy a regalar cosas materiales, ¿no? Es un error grosero, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para que alguien me sea fiel, ¿no? ¿En qué orden está la fidelidad, ¿no? Habíamos dicho que el ser humano tiene una parte material que es evidente, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo necesita medicinas, necesita abrigo, necesita ropa, ¿no? Una casa y necesita comida, ¿no? Eso es lo que necesita el cuerpo, si no se muere y la pasa mal, ¿no? Pero el ser humano no es solo su cuerpo, ¿no? El ser humano tiene inteligencia y tiene voluntad, ¿no? La voluntad es esa capacidad de ir por las cosas buenas. Cuando alguien es fiel, ¿no? Cuando recibe incentivos en su voluntad, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Eh, eh, tenemos que pensar de una manera más fuerte, no más potente, ¿no? Tenemos que meternos en el conocimiento de la persona humana de tal manera que no caigamos en errores de este tipo, ¿no? Ahora, ¿está mal regalarle cosas a la gente? Pues no está mal, ¿no? Y de hecho es de bien nacido ser agradecido, ¿no? La gente seguramente lo agradecerá mucho. Y si a un cliente le dices, oye, mira, te voy a dar ahora una entrada al cine gratis, la gente dirá, oye, mil gracias, te agradezco y mira, hablaré bien de ti, ¿no? Que me has dado una entrada al cine gratis, ¿no? Pero no me pidas que te sea fiel, ¿no? Que te sea fiel está en otro orden, entonces hay que descubrir, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué cosa incentiva la voluntad, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para que una persona sea fiel conmigo, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Eh, Cuando nosotros, si acudimos a la física, recordamos que hay una ley de Newton, que es la ley de la acción y la reacción, ¿no? A toda acción hay una reacción, ¿no? Y esto es lo evidente, ¿no? Es evidente que cuando hay un agente que actúa, ¿no? Hace una acción, por lo tanto hay un agente que recibe esa acción y reacciona, ¿no? A toda acción hay una reacción. Eso es lo evidente, lo que vemos, ¿no? Yo te doy un golpe, probablemente pues tú te defiendas, ¿no? Eh, yo te lanzo una campaña de marketing, probablemente me compres o quizás no me compres, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Siempre a toda acción hay una reacción, ¿no? Esto es lo evidente, pero hay algo que no es tan evidente que ocurre en este intercambio, ¿no? Después de que yo hago una acción, yo ya no soy el mismo, yo cambio. Y entonces paso de una situación a una situación A'. Ya no soy el mismo y el que recibe la acción lo mismo. Después de que tú has actuado, la otra persona ya no es la misma. Los seres humanos nos reconfiguramos constantemente, ¿no? Aprendemos. Y entonces si tú mientes a alguien, la próxima vez la otra persona dudará de ti, porque ha aprendido que tú mientes, ¿no? Y si tú mientes a alguien y no te descubren la mentira, entonces tú
ahora eres un mejor mentiroso. Estás sofisticándote en la mentira y por lo tanto estás haciéndote peor persona, ¿no? Porque ser un mentiroso no es el objetivo de un ser humano, ¿no? Eres peor ser humano cuando más mentiroso eres, ¿no? Pero miren lo interesante, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos algo, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que son evidentes y se notan por fuera, pero hay cosas que no son evidentes. Y yo sin buscarlo estoy cambiando, me estoy reconfigurando. Y la otra persona también lo hace, ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, te portas mal con alguien, ¿no? Esa persona recuerda, ¿no? Y sabe que tú te has portado mal, ¿no? Eh, las mujeres recuerdan más que los hombres, por si acaso, ¿no? Y recuerdan, les cuesta más, ¿no? Tienen una integridad más grande en su ser las mujeres que los hombres, ¿no? Está como todo más unido, ¿no? Entonces sus sentimientos, pues por eso le duele tanto, ¿no? La traición duele más a la mujer que al hombre, ¿no? El hombre se recupera más rápido de una traición, la mujer no. Esto es un tema de psicología, otra vez de humanidades, ¿no? Qué importante, ¿no? Si mis clientes son mujeres, ¿no? Porque atiendo un emprendimiento para mujeres, ¿no? Esa película antigua, ustedes recuerdan, ¿no? De cómo piensan las mujeres, de Mel Gibson, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque él al final puede meterse en el pensamiento de las mujeres, pero empieza a manipular, ¿no? Y con esa manipulación logra hacer mucho daño, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque claro, ¿quién se quiere sentir usado, ¿no? Eh, es una película muy antigua, bien vieja, pero les recomiendo que la vean, ¿no? Porque de cuando en cuando te hace pensar, ¿no? Este modelo que está frente a ustedes, ¿no? Es un modelo bien interesante porque tiene un fundamento antropológico, ¿no? Funciona así la persona, ¿no? Y dado que funciona así la persona, si yo lanzo una campaña de marketing, tengo que tener cuidado, ¿no? Porque mis propios clientes pueden oponerse a mí, ¿no? Por haber hecho, pues, o por estar lanzando campañas que más bien perjudican y que más bien son negativas, ¿no? Eh, no engañar para vender, ¿no? Si volvemos otra vez a los clásicos, ¿no? Ustedes recuerdan que mmm, Sócrates eh, termina siendo, pues, muerto, ¿no? Porque le dicen a Sócrates, Sócrates, esto en lo que tú piensas se opone, pues, a las cosas que tradicionalmente aquí nosotros creemos, ¿no? Y él dice, bueno, yo tengo que ser más amigo de la verdad que de las costumbres, ¿no? Y finalmente pues le hacen beber la cicuta, que saca el veneno y termina muriendo, ¿no? Pero deja un legado bien potente, ¿no? Yo tengo que ser amante de la verdad, ¿no? Y en el mundo universitario, ustedes deben recordar todos los que han pasado por la universidad y los que no, como un tema de cultura general, ¿no? La universidad es el ámbito para buscar la verdad, ¿no? Hay una emisora muy famosa que dice, tu opinión importa, ¿no? En la universidad, la opinión no es lo que importa, ¿no? En la universidad lo que importa es la verdad, ¿no? No es lo que me parece, lo que yo creo, lo que yo siento, ¿no? Sino lo que es. ¿No? Eh, hace algún tiempo hacen un video muy interesante, ¿no? De unos señores que se paran en la Universidad de Washington y pues se para y le pregunta a uno, oye, tú me ves a mí y si yo te dijera que tengo 80 años, y era un muchacho joven, ¿no? Y la persona dice, no, tú no tienes 80 años, pero ¿por qué dices eso? Si yo te digo que me siento de 80 años, tú tienes que respetar eso, y yo soy de 80 años. Entonces se ríe, lo mira, ¿no? Dice, bueno, sí, pues, ¿no? Lo que tú digas, ¿no? Y si te digo ahora que soy mujer, y uno dice, pero tú no eres mujer, tú eres un hombre, ¿no? Pero ¿por qué dices eso? Si yo me sintiera mujer, me siento mujer. Ah, no, si te sientes mujer, ahí sí es otra cosa. Yo sí, pues tengo que aceptarte, ¿no? Y si ahora te digo que yo tengo 6 años, te dicen, pero es que no pareces de 6 años. ¿Pero por qué dices eso? Si yo me siento de 6 años, ¿tú por qué quieres violentar lo que yo siento? Deberías dejarme a mí sentirme como de 6 años. Es más, deberías dejarme entrar al baño de los niños. Entonces la gente que va entrevistando dice, oye, un ratito, ¿cómo que te vas a meter al baño de los niños? Pero ¿por qué no? Si tengo 6 años.
Entonces, es interesante, ¿no? Porque es un trastoque de la verdad. La verdad es la realidad es trastocada, ¿no? Y aflora lo que yo siento, ¿no? Lo que yo quiero por encima. Entonces, es como un voluntarismo, ¿no? La voluntad del poder, ¿no? El poder de la voluntad, ¿no? Yo quiero esto. Cierra los ojos, atrae lo bueno y vas a ver que lo bueno vendrá, ¿no? Pero para reírse, ¿no? Ya, esto que parece tan evidente, pues hay miles de personas que piensan así. Entonces, hace falta una vuelta, ¿no es cierto?, a las humanidades para poder entender todo esto, ¿no? Por eso yo les recomiendo a aquellas personas que no han tenido ningún, que nunca han tenido pues un roce con las humanidades tan grande, ¿no? Les recomiendo, por ejemplo, que puedan leer, ¿no es cierto?, eh, el mito de la caverna, ¿no? Lo recomiendo muchísimo, ¿no? Ustedes pueden buscarlo en Google, ahí está el mito de la caverna, que habla justamente sobre cómo la percepción de la realidad se puede ver trastocada, ¿no? Uno lo lee como una pequeña fábula, ¿no? Léanse el mito de la caverna, ¿no? Y los que quieren y se animan un poquito más, pueden leerse Ética a Nicómaco, ¿no? Que ya es más interesante, ¿no? Y los que quieren una versión como más digerida de las humanidades y más ya elaborada, léanse Gobierno de Personas, de Manuel Alcázar, ¿no? Pero esto es bien interesante porque lo que estoy diciendo, que puede ser que cause risa o gracia, es algo que la gente en la calle piensa que es así, ¿no? Eh, Se cometen muchos errores, ¿no? Cuando alguien no hace lo que tú le pides, ¿por qué no lo hace? Es la pregunta, ¿no? Y la gente siempre dice, este no hace porque me está desafiando, dice la mamá, ¿no? Ya van a ver cómo le voy a dar yo su, ¿no? Para que me haga caso, ¿no? No hace porque no le da la gana, dice el jefe, ¿no? Ya le dije a este practicante que lo haga y no le da la gana, ¿no? Y siempre pensamos de esa manera, ¿no? Siempre pensamos que es porque no quiere, ¿no? Y caemos rápidamente en la tentación de no quiere, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad hay otras dos posibilidades, ¿no? Cuando alguien no hace lo que tú le pides, puede ser que no pueda o que no sepa. Y estas tres posibilidades, que son las únicas que hay, ¿no? Cuando alguien no hace lo que tú le pides, es solo por alguna de estas tres razones que no lo hace, ¿no? Estas tres razones tienen que ver con la naturaleza humana, porque el no puede tiene que ver con lo material. ¿Por qué no puede? Porque algo material le falta. Tú le has pedido que llame por teléfono, pero no le has dado pues una tarjeta de llamadas, ¿no? No le has dado un teléfono celular, ¿no? O no le das el tiempo, que también es algo material, no le das el tiempo para que pueda hacerlo. Lo tienes ocupado en mil cosas, ¿en qué tiempo lo va a hacer? No puede. ¿Por qué no puede? Porque hay algo material, un recurso que le falta. ¿O por qué no lo hace? Porque no sabe, porque no le has dado una capacitación, un entrenamiento. Y quizás si se lo has dado, no has dejado que ensaye, no permites que se equivoque, ¿no? El buen jefe permite que su gente se equivoque. Por supuesto, va midiendo y va controlando, como el papá, ¿no? Que dice, mi hijo si quiere aprender a manejar bicicleta tendrá que caerse, pero voy mirando, voy de cerca, porque no quiero que se caiga al barranco, ¿no? Quiero que se caiga aquí nomás en el jardín, ¿no? Entonces, claro, voy controlando, pero permito para que pueda crecer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una persona no puede? Le doy los recursos. Si no sabe, pues lo entreno, lo capacito y luego permito que ensaye, ¿no? Y luego, si no quiere, ¿qué hago? Si es algo bueno que le estoy pidiendo y no quiere hacerlo, pues le doy electrochoc, una cachetada, ¿no? Como cuando hace el bombero a alguien que se quiere suicidar, ¿no? Lo agarra, ¿no? Y quiere salvar su cuerpo, dice, oye, lo agarra, ¿no? Y dice, oye, no te mates, ¿no? Y le da una bofetada y se reacciona, ¿no? Electrochoc, ¿no? Eh, pero hay que entender, ¿no? Otra vez, las humanidades para saber, oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? Y si no entendemos cómo funciona la persona humana, otra vez caemos en el error de ir a, lo que pasa es que no quiere, no le da la gana, ¿no? Y nos confundimos tremendamente, ¿no? La persona humana es una integridad, ¿no? No podemos dividir a la persona humana en partes, ¿no? En el mundo de la teoría de los sistemas,
existe el concepto de análisis y síntesis, ¿no? Uno para analizar divide y para hacer la síntesis integra, ¿no? Análisis y síntesis, ¿no? El análisis y la síntesis en el mundo de la teoría de sistemas es muy importante, ¿no? Entonces hay gente que dice, para entender a la persona humana, pues divido primero su sistema óseo, su sistema sanguíneo, su sistema respiratorio, ¿no? Entonces estoy dividiendo. Pues la persona es una sola integridad, ¿no? La persona no es su cuerpo por un lado y su espíritu por otro, ¿no? Sino que es una unidad de cuerpo y espíritu, ¿no? Su inteligencia y su voluntad están pues unidas a esta parte material, ¿no? Mientras vive, ¿no? Mientras está en este mundo. Entonces es importante que entendamos así la persona, ¿no? Y por lo tanto nos metamos en saber, oye, ¿qué cosa es la persona? ¿No? ¿Quién es la persona? Sobre esto, este libro de Manuel Alcázar de Gobierno de Personas es un libro que ya es bien antiguo, pero es un libro que yo recomiendo vivamente, ¿no? Porque te va desgranando, ¿no? Tiene muchas ediciones, la última edición es muy reciente, ¿no? Se vende en Crisol, en cualquier librería por ahí, ¿no? Pero es bien interesante porque te va llevando a este mundo de las humanidades, ¿no? O sea, ¿cómo es la persona humana, ¿no? ¿Qué cosa es la persona y cómo es que tengo que pensar yo para actuar, ¿no? Dependiendo de lo que tú pienses de la persona, actuarás, ¿no? Si piensas que la persona es una cosa, actuarás en consecuencia y dirás, bueno, como es una cosa, ya está, me la pongo ahí y es como un celular, ¿no? Lo levanto y lo boto, lo cambio y cuando me mandan un correo de cambio de celular, lo cambio, pues, ¿no? Si pienso que así es la persona, actuaré así. Por lo tanto, es importante que volvamos a este mundo potente de las humanidades, ¿no? Termino con este concepto, porque ya estamos sobre la hora y no quiero, pues, cansarlos tanto, ¿no? La racionalidad práctica es aquella racionalidad del que se da cuenta que la verdad está al final de las cosas. Y la racionalidad teórica es aquella racionalidad en la que nos damos cuenta que la verdad está al inicio, ¿no? Si yo cojo mi celular, ¿no? Y lo suelto, ¿qué pasa si lo suelto? Si lo suelto, yo sé que va a caer atraído hacia el centro de la Tierra por causa de la fuerza de gravedad, ¿no? No necesito soltarlo para saber que eso va a ocurrir. La verdad está al inicio, ¿no? Yo sé que si lo suelto va a pasar eso. En cambio, hay otro tipo de racionalidad distinta en la que al inicio yo lo que puedo hacer es utilizar la racionalidad teórica para planificar lo mejor que puedo. Pero luego, ¿cómo sabré que lo que he planificado es lo mejor? Solo lo sabré al final, ¿no? Ese mundo es el mundo del management. Sobre racionalidad práctica y racionalidad teórica, ustedes pueden googlearlo y pueden encontrar muchísimo en internet, ¿no? Yo he hecho una síntesis rápida y mala, ¿no? De lo que significa la racionalidad práctica y la teórica, ¿no? Pero hay mucha gente que nunca será gerente, ¿no? ¿Por qué nunca será gerente? Porque su racionalidad práctica está poco desarrollada. Quiere todo moverse en el mundo de la seguridad, ¿no? Y el gerente no se mueve en el mundo de la seguridad. Yo no sé qué puede pasar si hago esto, ¿no? Lo que estoy previendo es que pasen cosas buenas, pero puede ser que ocurra algo que me cambie las cosas, ¿no? Y por lo tanto yo estoy siempre atento a ver si voy bien, ¿no? Y Aristóteles acuña un concepto en el medio que es la recta ratio, ¿no? En latín, en español se entiende perfecto, ¿no? La corrección de la razón, ¿no? Si veo que me estoy desviando, pues corrijo, ¿no? No soy tonto, ¿no? Pero no pienso que Aristóteles decía un casi un trabalenguas, ¿no? Pero que se entiende perfecto. Si quieres saber lo que has de hacer lo que quieres saber. Esto, si lo entiendas y lo rumias, es muy potente, ¿no? Si quieres saber lo que has de hacer, yo quiero saber lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, has de hacer lo que quieres saber, ¿no? Hazlo. Se hace camino al andar. Ese es el mundo del gerente, ¿no? El mundo de la racionalidad práctica. Pero para eso, otra vez, ¿no? La vuelta a las humanidades para entender qué cosa es aquello de la racionalidad práctica y la racionalidad teórica, ¿no? Dejo de compartir la pantalla.